Buenos días, mis amigos, ¿cómo están? Hoy quiero enseñarte unos ejemplos más sobre los límites. En este caso, de 0 sobre 0, ¿no? Ya en un primer video hemos tenido un avance, vamos a unos ejemplos más. Mira, aquí me piden que calcule este límite cuando x tiende al valor de a. ¿Cómo se hace? Miremos la resolución. Para eso, recuerda lo siguiente, que siempre que te piden un límite, el primer paso es reemplazar el valor que te están indicando. Debes de reemplazarlo en la expresión. Voy a hacer eso entonces. En vez de x debo poner a. Aquí quedaría así, ¿no? En vez de x he colocado la a. Al otro no se le hace nada. Igual abajo, en vez de x pongo la a. Y va a quedar así. Como tú puedes ver, en la parte superior queda 0 y acá también queda 0. Y entonces tú sabes que esto es indeterminado. ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? Ya lo hemos hablado. Hay que levantar esa indeterminación. ¿Y cómo se logra? Lo que tienes que hacer es tratar de factorizar y cuando simplifiques, es bien probable que ahí se esté eliminando esa indeterminación. Vamos a tratar de factorizar. Mira lo que voy a usar para eso. Mira, voy a hacer esta jugada maestra. Acá en la parte, en el denominador, esta x la voy a poner así. Mira, así. Le voy a sacar raíz y lo voy a elevar al cuadrado. Tú sabes, según los conocimientos básicos que tienes, que este cuadrado y la raíz se eliminan y quedaría la x, tal como debe estar, ¿no? Entonces le estoy haciendo esta jugadita, le estoy haciendo para poder resolver. Igualito voy a hacer a la a. Voy a poner así, raíz cuadrada de a y lo voy a elevar al cuadrado. Se van y queda a, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es utilizar esto que tú conoces. ¿Cómo se llama esto? La diferencia de cuadrados, ¿no? Eso voy a utilizar en este problema. Fíjate que cuando tienes una diferencia de cuadrados, estos que están bajo el cuadrado, la m y la n, se colocan acá. La suma por la resta de ellos dos. Así voy a hacer aquí. Mira, va a quedar de esta manera. Va a quedar así, mira. En la parte superior va a quedar igual. Ya no va a pasar nada. Así va a quedar. Pero en el denominador voy a usar lo que te he dicho. Va a quedar así. Esto y esto van a quedar. En suma, ¿no? Suma de ellos por la resta de ellos dos. ¿Así? Así como dice la fórmula de la diferencia de cuadrados. Y ahora mira qué bonito, qué hermoso lo que ha quedado. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una eliminación, ¿no? Este de acá es igualito al de aquí y se van a eliminar. Y posiblemente, como te he dicho, en ese instante se está eliminando la indeterminación. Y va a quedar, como tú ves, solamente esto. En la parte superior se ha eliminado todo, queda el 1 nomás. Y en la parte inferior queda esto. Nada más. En ese momento reemplazas para ver si ya no hay indeterminación. Vamos a reemplazar entonces. No te olvides que cuando se hace el reemplazo ya no se pone la palabra límite. Entonces vamos a reemplazar y quedaría así. En vez de x se coloca a. Entonces reemplazamos y queda así. Y no hay ninguna indeterminación ahí. Como tú puedes ver, acá queda una manzanita más otra manzanita, te da 2 manzanitas. ¿Así? Y listo, ya está. Ese sería el valor del límite. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que para hacer estos ejercicios necesitas saber ciertos casos sencillos de factorización. Nada más eso. ¿Ya? Entonces así sería este primer ejercicio. Vamos al segundo ejemplo.
Me piden que calcule este límite cuando x tiende a 2. Entonces, así como te he dicho, el primer paso que se da es reemplazar. Vamos a hacer eso. Si yo reemplazo y en vez de x pongo 2, mira arriba se va a formar 2 al cubo, o sea, 8. Y va a quedar 8 menos el 8 que está al costado. En la parte inferior queda 2 menos 2. No te olvides que x vale 2 en este instante. Y entonces va a quedar esa forma que estamos viendo hoy día. 0 sobre 0. Indeterminado. Entonces, el siguiente paso es recordar qué se hace aquí. Lo que se busca es factorizar, se simplifica y ahí se va la indeterminación. Entonces voy a tratar de factorizar. Mira, y en este ejercicio conviene usar este caso de factorización. Seguramente alguna vez lo has visto. Esto de acá es llamado en el álgebra la diferencia de cubos. Cuando veas una diferencia de cubos, esa expresión se puede factorizar así como se indica. Estos que están bajo los cubos, la A y la B, se van a poner acá en resta, en uno de los factores, y acá va a ir el cuadrado de uno, va a ir el cuadrado de otro, y va a ir el producto de ambos. Todos van positivos, ¿ya? Eso es en el segundo factor. Eso voy a usar aquí. Mira cómo sería. Hace tiempo tú has aprendido que este 8 que está acá, su valor es 2 al cubo, ¿sí? Ese es lo único que tienes que darte cuenta. Mira, ahora sí, al resto no le haces nada. Ahora sí, esto que está aquí tiene la forma de la diferencia de cubos. Entonces, lo voy a factorizar con lo que yo te he dicho. ¿Qué se pone en la parte superior? Se pone la diferencia de estos, ¿sí? Va el cuadrado de uno de ellos. Acá al centro va el producto de ellos dos. X por 2 te da 2x. Y aquí va el cuadrado del 2. O sea, 4. Así. Y te había dicho que todos ellos van positivos en este segundo factor. En la parte inferior no le haces nada, colocas igual nomás. Sí, mira, así lo colocas. Y entonces en ese momento, con mucha emoción en tu corazón, te das cuenta de un detalle, de que ahí se va a eliminar el x menos 2. Entonces con rabia, con cólera, lo simplificas, ¿ya? Y listo, ya está ya. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar así. Va a quedar límite de x. Va a quedar así. X cuadrado más 2x más 4. Simplemente eso va a quedar. Seguramente ya la indeterminación ya no está. En ese momento, lo único que tienes que hacer es reemplazar. En vez de x ponemos 2. Sería 2 al cuadrado, sería 4, más 2 por 2, que también sería 4, y más el 4 que está al final. Y por lo tanto, eso de ahí sale 12. Y ese sería el valor del límite. ¿Qué te pareció? Fácil, ¿no? Nada más hay que saber factorizar y simplificar. Cositas elementales de la matemática. Ahora sí me estoy yendo. Pero antes quiero enviar saludos para una amiga de un lugar muy lejos, de la zona de Hangzhou, en la República Popular de China. Voy a escribir su nombre para que veas cómo se llama mi amiga de allá de China. Ahí está, mira, ese es su nombre. En la zona de Hangzhou, en China. Saludos para ti, Red Din. Desde acá, desde Lima, Perú. Saludos para todo China. Bueno, mis amigos, ahora sí me estoy yendo. No te olvides de suscribirte a mi canal para que aproveches este material y mucho más que estoy publicando.
Me voy. Nos vemos, mis amigos. Chao.